Buenas, buenas, bienvenidos otra vez. Estamos triangulando hoy desde Club Carbono, el lugar desde el cual se gestiona la FED, y nos acompaña un invitado muy especial. Juan. Estamos aquí entronando a Víctor Malumián, editor de Godot y uno de los organizadores de la Feria de Editores, que está arrasando hace ya, vamos a decir, 14 años. Sí, creo que son 14 ediciones, como bien decís, pero hubo un año que hicimos 2. Y aprendimos que no había que hacer 2 y no las volvimos a hacer nunca más 2. Bueno, la Feria de Editores es un fenómeno increíble porque a veces parece que va incluso a contrapelo de la tendencia de compra de libros. De pronto se llena la Feria de Editores, se ve que responde a una demanda muy particular y muy genuina. Algo que nos interesa es que, para quienes no la conocen, Por favor, vayan. que vayan, Fundamental. pero además, si podés contarnos qué tiene la Feria de Editores de particular. Perfecto. Bueno, primero 2 aclaraciones. La primera, todo lo hago con Hernán López Vine, la distribuidora, la feria, la editorial. Y la segunda es, no sé si vamos tanto a contrapelo, yo creo que hay una comunidad ahí que se pone muy feliz de ir. Sí se logró un sentido de pertenencia que hace esta felicidad, pero por ejemplo el año pasado, si bien otras ferias u otros espacios que habían quedado mucho más abajo porcentualmente, nosotros quedamos por primera vez abajo en ventas contra un año anterior, un 7%, que nos pareció bastante aceptable considerando todo lo que sucedía. Entonces, en algún punto, yo creo que, y ahí empiezo a responder un poco tu pregunta, lo que tiene la feria es que, como logra este sentido de comunidad, porque tiene determinados guiños y determinados intereses en conjunto, que ahora podemos ver cuáles son, uno la abraza a pesar de sus defectos o de los problemas que pueda tener y termina siendo una fiesta de todas formas. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, la feria desde un inicio entendió que tenía 2 grandes interlocutores, por decirlo de alguna forma. Las y los editores y las y los lectores. Y a cada uno intentó darle lo que creíamos que era lo más interesante, lo más pertinente. Del lado de las lectoras y los lectores, ¿cuál es el principal problema? Que vas a una feria que es muy larga o que tiene una gran cantidad de expositores, aunque la feria hoy ya está, la feria está en 330, y que por ahí con la persona que hablas no conoce todo el catálogo. Entonces no tiene idea de por qué se tomó una decisión de traducción, no te puede hilar también recomendaciones. Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene, y la Argentina en general, un entramado de librerías independientes espectacular y tienen un gran conocimiento sobre los catálogos, pero sobre un catálogo per se, el que más conoce es el editor o la editora. Entonces, lo primero que teníamos en cuenta era que queríamos que el editor o la editora sea la persona que esté detrás de la mesa, explicando un poco de qué va su catálogo. Algo que sucede mucho es que quizás de un libro que quedan pocos ejemplares, lo tienen abajo de la mesa y te pones a charlar sobre un tema y dicen, pero tal cosa, y sacan un libro y te lo recomiendan, o entre lectores y lectoras se recomiendan libros. Pero una primera variable era que esté el editor o la editora detrás de la mesa. La segunda era que un grupo bastante amplio de colegas observen un poco los catálogos para ver quién entra y quién no entra a la feria. No es que es mejor, es peor, es simplemente los lineamientos que tiene la feria y a qué apunta. O sea, que haya exclusivamente un set de editoriales, son públicos los criterios de selección, están en la página, que son los que nos interesan a nosotros para la feria, y que entonces no entre cualquier tipo de editorial. Y que entonces el lector o la lectora sepa que cuando entra ahí, entra a descubrir algo que no conocía, mantiene cierto grado de calidad o está dentro de ciertos criterios de curación que son los que busca la feria. Entonces, del lado del lector o la lectora, esos eran como los 2 grandes objetivos. Del lado de los editores y las editoras, nosotros sabemos, a través de encuestas anónimas que hacemos en la FED, que cerca del 80% de las editoriales no viven de la venta de libros. No es con esto que venden drogas o hacen cosas raras, sino que en la diaria son docentes, traductores, investigadores, ferreteros, lo que sea. Y la editorial es una pasión que llevan adelante. Algunos tarde o temprano terminan profesionalizándose y viviendo de eso, otros no, otros les lleva más tiempo, etc. No importa. El punto nodal es que si la feria duraba una semana o 10 días, bueno, ese editor o esa editora no iba a poder estar. Viernes y jueves, la mayoría de estas personas se piden los días, como vacaciones, como franco, no sé, como lo que sea, para poder estar. Si vos, en vez de 2 días, esa presión la llevas a 5 o a 7, bueno, estás complicándole la vida a las editoriales más pequeñas. Las que ya viven de eso, quizás no. Como en pocos días se concentra un gran volumen de venta, les sirve igual. Entonces ahí tenías un tema. El segundo era algo que nosotros solemos llamar los requerimientos invisibles o ocultos. Vos vas a participar de una feria y bueno, hay que sacar un seguro, tener el matafuegos, la alfombra, esto, lo otro. La FED todo eso lo soluciona. Para que el editor llegue o la editora lleguen con su valija, sus cajas de libros, pongan los libros, vendan. De hecho, hasta tenemos arreglos con determinadas marcas de Postnet para que les den cuotas sin interés o les den menores comisiones en las transacciones, etc.
Y para no expandirme y no aburrir, digo, ahí se empieza a ver un poco la lógica que tiene la feria de cara a la editorial. Está muy pensada para la pequeña y mediana editorial. Algo que se ve mucho y que es muy interesante es que quienes van por la literatura se encuentran con muchos ensayos, por ejemplo, que es algo que se agradece, y viceversa, quienes van a ver las novedades de los autores, autoras que ya conocen, se encuentran con poesía, se encuentran también con editoriales de otros países. No hay entonces en el criterio de selección de las editoriales una selección sobre el contenido, sino más bien sobre el tipo de trabajo de la editorial. Exacto, de hecho, sobre el contenido, la bajada de la feria, si lees Hay un libro para vos, priorizamos editoriales que publiquen cosas distintas. Ahí está, no sé, Lenguaje Claro y Motor Libros, que son ambas de Gabriela Tenner, si no estoy en un error, que hablan publican libros sobre la industria nacional, sobre la historia de determinados diseños de aviones, de motores. No soy un especialista, espero no estar citándolo mal. Pero digo, ahí tenés una categoría quizás que podría llegar a ser inesperada en la idea de lo que tenemos dentro. Después tenés editoriales que publican sobre diseño, sobre música, bueno, como bien marcadas de poesía, hay varias. Después tenés, si bien publican de distintas temáticas, desde hace años vienen proliferando las editoriales artesanales, que tienen una producción mucho más mínima, pero de tapa dura, entelada, con traducciones súper cuidadas. Y como bien marcabas vos, hay un sector que nosotros llamamos más de 300 kilómetros. Bueno, la persona que viene desde Córdoba y capaz viene en un micro y está pagando hospedaje y la está sudando un montón, quizás queda relegada a un espacio súper común, y el que viene de Santiago de Chile, con todo el cariño de nuestros hermanos andinos, que se toma un avión de 2 horas y para en lo de un amigo, consigue un hotel barato, lo súper destacás. Entonces la idea de 300 kilómetros es, bueno, todas las editoriales que infringen en gastos para llegar a la FED, hacen más de 300 kilómetros para llegar, bueno, las ponemos en un espacio destacado, que van desde, obviamente, cualquier provincia argentina o ciudad que esté a esa distancia, como editoriales que están viajando desde España, México, Colombia, y están todas mezcladas. Y eso es lo que genera, primero, que terminan estando destacadas en las notas de prensa, y después, como bien marcaban ustedes, bueno, las visitas tienden a ir más a esa zona, los lectores y las lectoras, porque es más probable que esos catálogos no circulen tan fácilmente, no tengan una distribución tan amplia en la ciudad de Buenos Aires. Te sumo el dato de que hay 2 editoriales que son de Brasil y venden sus libros en portugués y les va muy bien. De hecho, la primera vez que iban a participar con los libros en portugués, dijimos, che, mirá que ni idea cómo funciona esto, quédate tranquilo, nosotros nos hacemos cargo. Y hoy por hoy ya es como, no sé, 4º año consecutivo que están viniendo, que es Fósforo y Lote 42. Genial. Bueno, es que claro, también una cosa es el reconocimiento por el esfuerzo de la editorial, pero también es verdad que se agradece que no quede perdido un catálogo chiquito, una editorial independiente, digamos, de Córdoba, que no se pierda entre lo que encuentro en una librería de Palermo y lo que encuentro en una librería independiente de San Telmo. Puede que llegue o no llegue a la librería, pero lo que me parece que es interesante ahí es que vos te cruzás con esa editora o ese editor, y si vos querías saber, no sé, qué están publicando narradores contemporáneos salteños o cordobeses, bueno, tenés la chance de hablar con esa persona, con ese editor, y que te explique qué está pasando, por qué, cómo viene la mano. Digo, no todas las temáticas en las narrativas son universales, ¿no? O son de género. Entonces, ahí pasa algo muy de, o ese color local, o ese argot, o las problemáticas que tiene centro versus periferia, etc. Sí, con Juan estábamos hablando un poco de esa experiencia y tener a tu librería de cabecera que quizás ya conoce tus gustos, sabe lo que estás interesada en leer. Y me parece que la FED facilita mucho esa experiencia, como vos decías, de hablar con el editor de una colección que te puede decir cosas que quizás no vas a tener acceso en otros espacios. Pienso en editoriales que vienen de afuera con una apuesta en el catálogo bastante de nicho, como por ejemplo Imaginistas de Chile o Mirabilia de Colombia, que son editoriales que la gente que nos sigue va a estar muy interesada también porque trabajan ciencia ficción. Y esos espacios de encuentro que se generan entre lectores y editores, y también entre editores de diferentes lugares, entender qué es lo que se está editando, quizás lo que se está editando afuera, lo que puede haber una coedición a futuro. ¿Vos ves ese tipo de red también entre editores? No solo lo vemos, sino que generamos eventos específicos. El público no se entera, pues son privados. Y de hecho, varias de las editoriales que vos mencionaste están invitados, donde a veces son recorridos, no sé, por el Malva con un desayuno de interacción con otros editores extranjeros, o son un cóctel, o es una merienda en un bar histórico, donde lo que tratamos de hacer es no solo mezclar a los editores que viajan a nivel nacional e internacional, sino también un programa que tenemos nosotros que se llama el Fellowship, donde viaja un editor, una editora de Francia, de Alemania, de España,
de Italia, me olvidé de algún país, iba a quedar muy mal, pero digo, son todos países que tienen, bueno, España no, pero son todos países que tienen otro idioma, y la gracia es que viajen y se junten con estos editores para comprar los derechos para traducirlos a otros idiomas. Entonces, la FED en ese sentido, en general no se charla así como en entrevistas, porque son cuestiones más de los profesionales, pero tiene un montón de instancias donde buscamos que activamente se relacionen. Muchas veces, y ahí vuelvo al tema de centro-periferia, las editoriales que están en otras provincias les cuesta aún más viajar a ferias internacionales como Guadalajara, o Frankfurt, o Londres, o la que sea, o Parque del Retiro para vender sus derechos. Entonces, estos espacios, seguramente a una persona de Córdoba le resulta más fácil llegar a Buenos Aires que ir a Guadalajara con las escalas que implica. Estos espacios buscan aportar un granito de arena en esa conversación y en ese relacionamiento. En torno a lo que decías de las librerías, a tal punto creemos que es un trabajo en conjunto que hacemos. De hecho, en un momento había el chiste como de los editores atendemos al público 4 días al año y los otros 361 es tu librería de cabecera. Que el libro que hoy se regala, que se hace una tirada de 7.000 ejemplares, en un inicio, durante 3 ediciones, fue un catálogo que tenía mapeadas cerca de 350 librerías de todo el país, ordenadas por localidad y por provincia, con una pequeña descripción del fuerte que sentía que tenía esa librería y los datos de contacto. Y lo que buscaba era que si vos entrabas por primera vez a la feria, te lo llevabas gratis, era una impresión muy grande hecha en conjunto con la imprenta Porter, te lo llevabas gratis, recorrías, seguramente comprabas 3, 4 libros, te querías comprar más, no tenías plata, lo que pasara, y en ese catálogo vos podés decir, bueno, a ver dónde vivo, en tal localidad, bueno, a 10 cuadras para el otro lado que no voy nunca, porque siempre voy para otro lado que es donde queda mi trabajo, tengo una librería, vamos a conocerla. O tal lugar que voy siempre de vacaciones, mira, hay una librería. Yo siempre voy caminando hasta el río, no sé, por decirte algo. Y 3 cuadras para otro lado hay una librería. Bueno, lo que buscaba ese catálogo, y creemos de hecho que hasta cumplió un ciclo y se logró, es que nuevas lectoras y lectores empiecen a ganar su librería de confianza, ¿no? Y vayan ahí todo el año. Y de hecho, hasta mismo, una de las reglas, la FED suele tener muchas reglas, una de las reglas era para que la librería apareciera ahí, trabajar al menos con el 40% de las editoriales participantes. Entonces también era una excusa con esa librería, cuando la contactábamos para mapearla y demás, contarle, che, está todo esto. Nosotros jueves y viernes por la mañana hay un programa que se llama Librería Aliada, donde las librerías pueden comprar con 50% de descuento material. Entonces empiezan a generar ahí esos lazos para que ganemos todos. Digo. No se le llama ecosistema en vano, digo. Somos todos interdependientes. Claro, o sea, ese lugar de encuentro me parece que es una de las cosas más bellas de la FED. Vi ahí un como cierto alentar en las redes de que la gente vaya jueves y viernes porque se llena y me parece espectacular. Siempre que voy no puedo ni moverme, digo, ay, qué cantidad de gente, pero qué cantidad de gente, qué cantidad de gente. Ahí hay una aclaración muy importante que hacer. En general se nos genera la cola espera que se hizo famosa, pero es de 15 a 18, sábado y domingo. Si vas antes no hay. En esos horarios repartimos café gratis, cortesía de Manifiesto Café. Entregamos los libros de regalo. Este año la temática va a ser la estafa. Vimos un poco lo que estaba pasando con todos los criptobros, la moneda y demás. Sí, últimamente se viene pegando la temática. Las personas que escriben sobre cualquier tema. El año pasado fue la violencia y también creo que fue un tema muy vigente, pero eso no es que tienen que escribir de actualidad, ni mucho menos cada autor es soberano. Pero en ese horario sabemos que la cola de espera no toma más de 10 minutos para ingresar y nuevamente este año vuelve a haber magos para amenizar la espera. Digo, es también un poco la lógica de la FED, ¿no? O sea, vas y no te cobramos entrada, te regalamos un libro, tratamos de que tengas café si estás esperando y hace frío, te llevamos los libros para que empieces a leer ahí si vos querés y no te aburras, etc. Que la verdad que es un palazo. Siempre es divertido ir los días que sean. Bueno, también hay que decir que el motivo por el cual está lleno mucho tiempo es porque se charla mucho adentro. Y está charlando con un editor y el de al lado escucha y ya sabe que tiene a veces, bueno, está este otro, si lo viste. Y toda esa charla son, de pronto no entras y salís, ¿no? Pero es justamente lo que lo hace también tan divertido o que uno vaya con expectativa en vez de con certeza. Vamos a cambiarte el chip como editor ahora para hablar acerca de algunas de las novedades, ¿no? Que también son cosas que parece que van a ser interesantes para quienes se acercan a la ciencia ficción y también para quienes están explorando esa particularidad que tiene la ciencia ficción y los autores y autoras de ciencia ficción, que es que además muchas veces se disponen a escribir ensayísticamente, ya sea en su literatura o, más propiamente, y de esto vamos a hablar ahora,
un ensayo político, un ensayo estético, cultural, literario, y acá te voy a dar el paso a vos, que sos la experta en China. Bueno, experta en algunas de las cosas de China Middle. Bueno, un poco tomando esta idea de que quizás hay catálogos que no conocemos, porque sabemos a lo que vamos y bueno, vamos a comprar este libro en particular y nos da esa posibilidad de hablar con el editor que tenemos acá. China Mieville es un autor recontra conocido dentro de lo que es el New Weird en inglés. Es el escritor de New Weird, al estilo británico o norteamericano. Pero también es activista político, es ensayista y tiene este libro maravilloso que ustedes eligieron y que tuvieron que trabajar bastante también, entiendo, para conseguir los derechos para hacer esta traducción y distribuirlo acá. Me parece que es una faceta de Mieville que puede ser re interesante y que un poco dejamos afuera a las personas que vamos muy a lo que es el New Weird o la ciencia ficción. Sí, a ver, nosotros lo conocimos a él por su lado ensayístico. No somos grandes lectores de la ficción. En general nos pasa que nos obsesionamos un poco más con el lado ensayístico de no ficción de los autores. El caso de Mateo también, que está el libro ahí. Con el caso de China, se laburó un montón con la editora que publicó el libro originalmente en inglés. Se laburó un montón con correos con la gente también en cuanto a por qué pensábamos que podía ir en nuestro catálogo. Y entonces, bueno, qué otros autores publicamos como Zizek, Sloterdijk, Raymond Williams. China, mi impresión, porque fueron solo intercambios por mail, le importó un montón a dónde se va a insertar su libro, cómo dialogar con el resto del catálogo, cuál es la mirada que tiene la editorial en torno a la comunidad lectora, cómo piensa difundir esos libros. Este en particular, nosotros lo habíamos conocido por Octubre, que era su versión de la historia de la Revolución Rusa, que lo había publicado a Cal, y me había parecido un libro increíble. A mí me lo había recomendado Eduardo Brunner, me acuerdo charlando en esos gestos que tienen tan amables, tenía Luis Chitarroni o Brunner, bueno, como vos seguramente ya sabés, y te decía algo que obviamente vos no sabías, y decías pará, y anotabas. Bueno, me recomienda el libro de China, y ahí lo leemos, nos parece fascinante, y en esto que hablamos de las cofradías, y las complicidades en otras ferias, conozco a la editora que estaba trabajando en el libro, y sí, venimos laburando en esto, no lo podía creer, digo, bueno, ni bien esté, lo queremos leer, y ahí empezó todo el proceso para contratarlo. En particular, a mí lo que me pareció interesante es que muchas veces el manifiesto capitalista, a la típica mirada de los que tienen los medios de producción y los que no los tienen y venden sus horas para poder subsistir y demás, hoy se le empieza a hacer una crítica de, bueno, esto quedó viejo, porque ¿dónde pones a un gerente intermedio que gana fortuna, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, este es un libro que actualiza un poco esa doctrina y empieza a mirar ciertas problemáticas y dice, bueno, esto sigue vigente por esto y esto lo critico de este lado. Y sobre todo lo que me pareció interesante es que hacía una sistematización de las críticas que se le hacían al manifiesto y daba su propuesta y su respuesta. Y eso me parecía muy interesante. Nosotros intentamos de que el libro se lea tanto para especialistas como para gente que no es especialista y haga una pequeña introducción al manifiesto capitalista. Pero bueno, no sé, son distintos niveles de éxito para esas cosas. No, totalmente. Y me parece que una lectura marxista puede asustar un poco. Yo no me considero una especialista leí todos el Capital y que estoy muy adentrada en la dialéctica. No, no soy esa lectora. Entonces, a veces digo, bueno, quizás no estoy a la altura de este análisis. Va a haber cosas que simplemente están trabajando en una profundidad de detalle que no lo voy a poder abordar. Y me parece que la apuesta, tanto el libro de Mieville como el libro sobre videojuegos, que es novedad de este año, me sorprendió también en ese libro lo abordable que es, lo legible que es para una persona que quizás tiene una orientación política de izquierda o cierto conocimiento o interés en aquellas ideas. Y también, yo no me considero gamer tampoco, entonces yo estaba un poquito, me interesa mucho la temática del videojuego, me interesa un abordaje desde las izquierdas, pero no me considero especialista en ninguno de esos dos campos, pero no obstante el libro me pareció muy interesante. Es que yo creo que hay que abandonar un poco, salvo que uno sea académico, ¿no? Y entonces ahí sí tienes que ser especialista, pero hay que abandonar un poco eso, digo. Todos leímos Hacia Voló Zaratustra con 15, 18 años y debemos haber entendido una fracción y lo que entendimos por ahí estaba mal, pero no importa, te queda ahí un dejo de algo, volvés a ese libro, te surgen ideas nuevas, te lleva otras lecturas. Hay algo de esa mirada intrépida del lector a la lectura un poco más ingenua. Volviendo en particular a los libros, creo que ambos dos son aptos a todo público. En el caso de Marijam,
a lo que nos interesó a nosotros es que no era una historia de los videojuegos, tipo, bueno, aparece Mario Bros. Y después viene Sonic, o el orden que haya sido, sino que hay una mirada bien marxista sobre el tema de que son las condiciones de producción de esos videojuegos. Y hay algo de un concepto que ahora se repite mucho de interseccionalidad, de cruzar la lucha de clases con esa producción, las problemáticas de género con esa producción, el imaginario que repercute de esos videojuegos, digo, cómo la gamificación de la vida puede llevar tanto a que haya una madre o un padre que piense que porque el hijo juega GTA después va a salir a los tiros a matar a alguien, o la gamificación de cuántos pasos haces en el día y que logres tus objetivos y te den medallitas. Entonces es un libro que aborda de una forma muy amable, pero no ingenua, esta problemática de cómo los videojuegos están literalmente cambiando la forma en que entendemos el mundo. Sí, y además hay una apuesta interesante ahí que es considerar al videojuego como un producto cultural, quizá la palabra producto en este caso justo cabe bien, es un producto cultural masivo de gran impacto que modifica la manera en la que consumimos narrativas, por ejemplo, ¿no? Hay una consideración seria del videojuego que tardó mucho en llegar al mundo académico. Era como un formato marginal, como si, bueno, más cercano a un juguete que a un dispositivo que lleva relato, que lleva una visión de mundo, gamificar la nutrición, el ejercicio, la sociabilidad, las relaciones románticas, todo es pasible de ser atravesado por esa mirada y sin embargo tardó mucho en llegar a ser un objeto de análisis. Entonces algo muy interesante me parece como apuesta dentro de un catálogo, incluso a Zizek, que también toma obras populares y demás, es agarrar no solamente cine, literatura como ejemplos, sino agarrar los videojuegos. Me gustaría también vincular el de Mateo con el de China Miéville por esta cuestión también de algo de accesibilidad, lo que estábamos hablando. Mateo en sus ensayos acerca algunos conceptos de literatura y algunos autores que hablan acerca de literatura a quienes no tenemos por ahí una formación académica tan profunda, diríamos, yo no voy a agarrar un libro sobre autores argentinos del siglo XIX y gótico rural, ¿por qué no me animo? No, me quedé pensando dos cosas de lo que comentabas. Hay algo también muy interesante en los videojuegos que es la marca tiende a ser del hemisferio norte, o sea, uno ve una marca reconocible de una empresa que está radicada en el hemisferio norte, y una de las cosas que contaba el libro es que generalmente la programación se está tercerizando en el sur global, ¿no? Como que terminan programando en algún lugar que es mucho más barato para esa tercerización. Y en torno a Mateo, algo que nosotros, al menos internamente, hablamos en el equipo, para mí es como uno de los grandes lectores de literatura contemporánea argentina y probablemente nuestro futuro intelectual. Para intelectuales joven, no es tan joven, pero para intelectuales joven, para mí es uno de los futuros intelectuales, digo, como si nivel Gruner y demás. Y creo que parte de lo que él tiene en todas sus vertientes, tanto cuando es oral como cuando es escrito, es esa pedagogía que es, a veces es muy difícil de tener la sintonía fina de poder decir algo interesante, de que tenga lógica a nivel académico, pero que a la vez le puede interesar a cualquier persona, ¿no? Y son como todas variables que se tensan entre sí, ¿viste? Cuando te pasás de pedagógico y de simple, quizás ya deja de ser aquello que querías explicar y viceversa. Muchísimas gracias por este rato de charla. Ay, gracias a ustedes.